Para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina, vístete con esta playera y ayuda a las viudas de la misión. Sí, buenas tardes, bendiciones en la divina voluntad. También muchas gracias a Dios por haberme invitado a participar aquí en la misión. Doy infinitas gracias a Dios porque me trajo aquí un poquito cómo conocí a la misión. Yo me gustaba escuchar testimonios en el YouTube, pero nomás así quedaba como unas historias bonitas con finales bonitos. Y así quedaba, pero cuando escuché igualmente la sanación del árbol genealógico, eso me movió, me impactó a lo que uno puede venir arrastrando, como decimos, las cadenas. Y de ahí fue como en uno de los testimonios estaba el correo electrónico de la misión y mandé un correo preguntando cómo es este ayuno de 40 días, porque a mí se me hacía, pues como a muchos se nos hace, ¿verdad? Como imposible, como cómo es esto. Y me contestaron muy pronto, bien rápido, bendito sea Dios. Me integraron al chat donde está Vero, y era a finales del mes de diciembre en el 2020, y estaban motivando para iniciar el ayuno grupal de 40 días el 1 de enero. Y yo pues también como nerviosa, ¿qué es esto? Y pregunto, y todos tenemos que hacerlo, y dicen, pues no, es cuando la persona le da el sí a Jesús porque es personal. Dije, bueno, pues entonces vamos a practicar, dije yo, vamos a practicar viernes y miércoles, y luego hago el de 40, ¿verdad? Pero siempre los planes de uno son unos y los de Dios son otros. Entonces, pues como empezamos el 1 de enero, era viernes, dije, bueno, perfecto, es viernes, empezamos. Pero la inquietud pues gracias a Dios, como dice, invitar a Jesús, porque es Él el que viene a ayunar en uno, y eso es lo que hace la gran diferencia, porque lo pude comprobar, porque pues o yo hacía ayunos, pero y la diferencia es cuando Jesús ayuna. Entonces ahí es donde ya pude uh, comparar la gran diferencia cuando uno le da la oportunidad a Jesús de que sea Él el que venga a hacer las cosas en uno. Y entonces, pues si empezamos a ayunar, yo dije, Señor, pues llévame como tú, porque es todo desconocido. Yo pues me abandono a tu voluntad, y siguiendo siempre los consejos que ustedes dan, muy, muy buenos y motivadores y con mucha confianza. Pues día a día le fui dando el sí a Jesús. Voy a resumir mucho para llegar al testimonio, al testimonio de sanación. Pues dije, me dejé llevar. Yo no voy a ir 40 días, yo voy a ir día a día, porque pensar 40 es largo. Entonces dije día a día. Durante proceso de ayuno, Jesús me permitió tener muchos sueños, mi alma muy conectada con Dios, y yo pues como trataba de hacer todo lo que decían, entonces me levantaba en la madrugada. Fue una relación muy cercana con Jesús, porque sentía mi alma muy conectada. Entonces fue una oración personal de mucho provecho, muy sanadora, y me permitió Jesús tener muchos sueños. En uno de esos sueños yo soñé a mi papá. Mi papá falleció en un accidente, en un incendio. Entonces, pues fue muy doloroso y repentino. Y yo lo soñé, y yo lo había soñado antes, pero solo lo escuchaba, yo nunca lo había visto. En este sueño yo lo vi, estaba él entre tanta gente,
mucha gente como perdido. Y lo vi así a lo lejos y lo vi todo sucio y lo vi lastimado de su mano derecha, así como cuando se lo lastima a uno y se lo ponen con su yeso. Así lo vi. Y yo estaba a lo lejos y yo le gritaba, le decía, papá, ven para acá, y lo guiaba hasta mí. Cuando llegó hasta mí, yo lo abracé y le pedí perdón. No supe de qué le pedí perdón. Yo desperté en ese momento llorando. Y yo dije, ¿por qué? Yo no tengo nada que... Yo decía, no tengo nada, ¿qué le voy a pedir perdón? ¿De qué? ¿Qué le hice? Así lo único que yo hice más oración, mucho más por él, y mandaba a celebrar misas, pero solo ahí en la iglesia que manda a celebrar una intención, como decimos, con todas las intenciones. Pues así pasó, ¿verdad? Cuando terminamos el ayuno Jesús en mí, yo les compartía a mi familia lo que había vivido durante este ayuno y que la razón por la que yo había entrado a la misión y hacer este ayuno con Jesús era por el árbol genealógico, porque miraba en la familia muchas cadenas, muchas cadenas. Entonces, y que pues siempre el padre nos decía y ustedes nos motivaban a hacer las misas gregorianas. Entonces, pues nos unimos entre las familias y empezamos a mandar a hacer misas gregorianas por nuestros familiares. Pero como mi papá era el más reciente que había fallecido y pues que nos dolía como la manera como había pasado, nos agarró muy de sorpresa. Entonces él fue uno de los primeros que le mandamos a hacer a su misa gregoriana. Cuando él falleció, la única que estaba en México era, porque él falleció en México y nosotros la mayoría, o más bien casi todos, estamos aquí en Estados Unidos, y solo una hermana estaba en México, y a ella le tocó pues vivir toda esa pena, todo ese dolor, y fue muy doloroso para ella porque a ella le tocó ver cómo quedó mi papá. Ella nunca nos comentó el trauma que ella había vivido. Todo ella se lo guardó para ella. Cuando yo les conté lo del ayuno, ella fue una de las primeras que aceptó que Jesús ayunara en ella los 40 días, pero durante esto todavía ella no nos comentaba nada de su trauma. Jesús me vuelve a hacer la invitación para las almas del purgatorio, porque como era por el árbol genealógico, todo era almas, todo era cadenas, todo era... Entonces yo dije, bueno, 30 días de noviembre y 10 de octubre, pues vamos Jesús, el 20 de octubre empezamos. Recuerdo que Vero me dio muchas sugerencias, que el libro del diario de las almas, y bueno, muy preparada para esto. Iniciamos y a principios de noviembre, va a cumplir un año que mi hermana nos comparte que había soñado a mi papá, que lo había soñado resplandeciente, sonriente. Mi papá fue un hombre de campo, entonces cuando él estaba allá, pues él siempre trabajando en el campo, y ahí en el campo fue donde él tuvo el accidente. Y dice mi hermana, lo vi todo resplandeciente, así todo limpio cuando él llegaba de Estados Unidos, dice, bien cambiadito. Así lo soñé, dice, y vino hacia mí y me abrazó, sonriente, dice, y se fue. Desde entonces, dice, fue una sanación para ella el verlo así, porque cuando ella lo vio como él falleció, evitaba recordarlo, porque no quería llegar a tener esa imagen de él
como él había quedado su cuerpo. Y ahora que tuvo esta sanación, ella estaba muy feliz y decía, ahora cada vez que lo recuerdo de esta manera, cómo él vino hacia mí y sonriente y me abrazó y se fue. Entonces digo, ay, pero es el mismo sueño que yo tuve, que él también venía hacia mí, pero yo lo vi todo lastimado y sucio. Y ahora ella lo ve en lo contrario. Entonces digo, la sanación era para ella, pero al mismo tiempo digo, Señor, yo tomo esa sanación de mi hermana para mí también. Y pues es para toda la familia porque ese sufrimiento que ella tenía, lo guardaba dentro de ella, no lo había compartido hasta que ella fue liberada y sanada de ese trauma que ella tenía. Y fue algo muy grande, una bendición muy grande principalmente para ella, porque sufría mucho. Y también para nosotros el saber que mi papá ahora está tranquilo. Seguimos orando porque ahora digo, a seguir liberando, pues que Dios libere, ¿verdad? Porque Él es el que hace toda la obra, pero seguir rompiendo las cadenas, porque son muchas cadenas que trae uno arrastrando, que antes yo no tomaba atención y qué era o por qué, y ahora pongo más atención. Doy gracias a Dios porque en la misión están como muy activos, me siento muy en familia, me siento como muy motivada de una manera, de otra. Hay muchas herramientas que podemos seguir, usar, trabajar, muchas bendiciones que verdaderamente doy gracias infinitas a Dios, al que trabaja mucho en el Padre Claudio con sus enseñanzas, sus reflexiones, y pues ustedes que son unas administradoras muy guiadas por el Espíritu Santo también, que cualquier palabrita nos motivan. A mí me gusta mucho cómo habla Amanda, me identifico mucho con sus palabras que nos dice certeras y vamos, y Vero también, todas, para no estar diciendo nombres, pero Dios, Jesús, en todo el equipo de la misión que nos está guiando, nos está ayudando. Y pues seguimos con la meta de seguir mandando de celebrar misas gregorianas, y como también decía Rosy, que el Padre nos dice por los hijos. Yo soy una de las que levanté la mano de que no he mandado a hacer novenarios por mis hijas, y esa es una de las metas que tenemos ahorita tenemos 2 misas gregorianas más para hacer, y de ahí nos vamos con los jóvenes, con nuestros hijos, y pues a seguir dándole lo que Dios nos vaya mostrando en el camino para su gloria y su alabanza, y pues para beneficio de nuestras propias almas y el de nuestros familiares. Muchas gracias por la invitación que me dieron de compartir esto, pues para que motivar también a las personas que están aquí, que hay mucha bendición, hay mucho fruto